A ver, imaginemos una cosa. Despertar en una mañana helada el 8 de febrero de 1855. Toda la región de Devonshire, en Inglaterra, está cubierta por un manto de nieve. Fresca, silenciosa. Un silencio que se rompe muy rápido. Exacto. Porque cuando la gente sale de sus casas, en más de 30 pueblos, no encuentra esa paz invernal. Encuentra un misterio, una serie de huellas extrañísimas que recorren todo el paisaje. No son huellas comunes, para nada. Pronto serían conocidas como las huellas del diablo. Hoy vamos a analizar a fondo qué fue lo que caminó por Devon esa noche. Y es que es un caso fascinante. Para entenderlo, nos basamos en artículos de la época, como del Illustrated London News, en recuentos históricos y también en análisis más modernos. O sea, tenemos bastante material, ¿sí? Y la idea es explorar los hechos tal como se reportaron, las características tan raras de estas marcas y, claro, las teorías que surgieron. Desde lo más sobrenatural hasta los intentos a veces desesperados de la ciencia por explicar algo que sigue sin una respuesta clara. Perfecto. Empecemos por el principio, por la escena. ¿Qué fue exactamente lo que vieron los habitantes de Devonshire? Lo primero, y lo más importante, es que las huellas no eran de ningún animal que ellos conocieran. Ok. Se describen como marcas en forma de U o como una pezuña hendida. Medían unos 10 centímetros de largo por 7 de ancho. Pero lo verdaderamente raro no era la forma. Era la disposición. Era la disposición. No estaban puestas como las de un animal de 4 patas, a izquierda y derecha. No. Estaban en una única fila, perfecta. Exacto, una detrás de la otra. Como si las hubiera dejado una criatura bípeda o algo que caminara sobre una sola pata, que es todavía más extraño. Mantenían una distancia súper constante, unos 20 o 25 centímetros entre cada paso. Y eso ya de por sí elimina a casi cualquier animal cuadrúpedo. Un perro, un caballo, no caminan así. Ninguno. Y luego está la escala del suceso. Esto es lo que lo vuelve alucinante. No hablamos de un solo jardín, claro. Para nada. El rastro se extendía por, entre 100 y 150 kilómetros. Cruzó más de 30 pueblos diferentes, en una sola noche. Pero lo que lo convierte en leyenda es el camino que siguió. Era imposible. Físicamente imposible. Totalmente. Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Ningún obstáculo parecía detener a lo que fuera que dejó esas huellas. Las fuentes describen que las huellas subían por paredes verticales. Sí, subían por las paredes, cruzaban por encima de los tejados nevados y aparecían al otro lado, sin más, y seguían su camino en línea recta. Espera un momento. ¿Cómo sabemos que no eran simplemente dos rastros distintos, uno que termina en la pared y otro que empieza al otro lado? Es una excelente pregunta, y es lo que hace que los testimonios sean tan convincentes. Los testigos, que eran granjeros, gente de campo, estaban acostumbrados a seguir rastros. Sabían lo que hacían. Claro, y ellos afirmaban que las marcas llegaban a la base de un muro de, 4 metros y reaparecían en la cima, sin que el resto de la nieve del muro estuviera alterada. Ni un poco. Solo la línea. Solo la línea. Y lo mismo con los tejados. Y peor aún, se reportó que el rastro entró y salió de tuberías de drenaje de apenas 15 centímetros de diámetro. Eso ya es que no tiene sentido. Y leí que ni siquiera el agua fue un problema. El caso del estuario del río Exe es increíble. Es quizá la parte más alucinante de todo. El estuario tiene casi 3 kilómetros de ancho, pues las huellas llegaban a una orilla, se detenían justo en el borde del agua helada, y reaparecían exactamente en el punto opuesto de la otra orilla, como si nada. No es que lo rodeara, sino que lo cruzó. Lo cruzó, y hay un detalle más que añade otra capa de extrañeza. A ver. Varios testigos afirmaron, y la prensa lo recogió, que la nieve en el fondo de las huellas no estaba compactada, como una pisada normal. Parecía derretida o quemada. ¿Quemada? Sí. La descripción literal que se usó fue como si hubieran sido marcadas por un hierro al rojo vivo. Esto sugiere que lo que dejó las marcas desprendía un calor muy intenso. Claro, con un panorama así, huellas que escalan paredes, atraviesan tuberías, que queman la nieve, no me extraña que la primera reacción fuera el pánico. La conclusión para ellos era obvia. El diablo. El diablo había salido a caminar por Devon.
Fue la interpretación inmediata, sí. Y el clero local, en lugar de calmar a la gente, a menudo echó más leña al fuego. Un reverendo muy conocido, G.M. Musgrave, sugirió en sus sermones que era una visita de Satanás. Una advertencia. Exacto. Y el miedo se volvió real. La gente atrancó sus puertas. Se formaron grupos de hombres armados con lo que tuvieran. Orcas, rifles. Sí. Y hay reportes que dicen que los perros de caza se negaban a seguir el rastro. Aullaban, retrocedían aterrorizados. Pero a ver, estamos en plena era victoriana, la época de Darwin, de la ciencia. La comunidad científica no se quedaría de brazos cruzados aceptando que era el diablo, ¿o sí? No, para nada. De hecho, el caso provocó un debate intensísimo. El paleontólogo Richard Owen, que fue quien acuñó la palabra dinosaurio, una eminencia. Un pez gordo de la ciencia. Totalmente. Él intervino y propuso que las huellas las había hecho un grupo de tejones. 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 Dijo que el hambre los habría empujado a salir y que su forma de caminar, algo torpe, pudo crear el rastro. A ver, entiendo la necesidad de buscar una explicación racional, pero ¿tejones? ¿Tejones que caminan en fila india, escalan muros y cruzan ríos de 3 kilómetros? Me cuesta creer que un científico como Owen propusiera algo tan forzado. Es que eso te da una idea de la presión que había. Para la ciencia victoriana, cualquier explicación natural, por improbable que fuera, era mejor que admitir lo sobrenatural. Claro. Pero sí tienes razón. La teoría de los tejones fue ridiculizada casi al instante. No explicaba casi nada. Y a partir de ahí se abrió la veda de las hipótesis. Leí algunas y son de lo más imaginativas. Se propuso de todo. Una muy popular fue la de un canguro escapado de una colección privada de animales. Un canguro. ¿En pleno invierno inglés saltando por los tejados? Suena mal para el pobre canguro, sí. Y además, un canguro deja 2 huellas, no una. Pero te da una idea de lo desesperados que estaban por encontrar algo. Se habló de ratas, de nutrias, de liebres. Ninguna funcionaba del todo. Y luego está mi teoría favorita por lo rara que es. La del globo aerostático. Ah, la del globo experimental. Alguien escribió una carta al periódico proponiendo que un globo amateur se había soltado y que llevaba colgando unas anclas o grilletes. Y que esas anclas fueron golpeando la nieve. Exacto. Explicaría la forma de herradura, pero falla en todo lo demás. La trayectoria, la precisión. Es imposible. Entonces, si las teorías animales y mecánicas fracasan, nos queda la opción de un engaño humano. Pudo ser una broma a escala masiva. Se barajó, claro. Pero la logística lo hace casi tan improbable como el diablo. Piensa en la coordinación que se necesitaría. Muchísima. Docenas de personas, con zancos, en una noche de tormenta, a lo largo de 150 kilómetros, sin dejar un solo rastro humano adicional. Es casi imposible. Y además, ¿para qué? Nadie se atribuyó la broma. Entonces, si no fue el diablo, ni un animal, ni un globo, ni una broma, ¿qué nos queda? Bueno, aquí es donde entran las teorías más modernas, que combinan meteorología y psicología. A ver. La explicación más, digamos, plausible, aunque menos emocionante, es que no hubo una causa. Fue una combinación de factores. Imagina que esa noche varios animales distintos dejaron sus rastros por todo el condado. ¿Rastros normales? ¿Sin conexión? Justo. Pero entonces ocurre un fenómeno meteorológico. Un deshielo rápido seguido de una helada súbita. Este ciclo de derretir y recongelar pudo distorsionar las huellas originales. Haciéndolas parecer más grandes, más raras. Exacto. La huella de un ratón, de repente, parece algo mucho más siniestro. Y a esto le sumas la histeria colectiva. Claro, el sesgo de confirmación. Precisamente. Una vez que la historia del diablo de Devon empieza a correr, cada rastro anómalo que alguien encuentra se convierte en una prueba más. Los rastros inconexos se unen en la imaginación de la gente para formar la historia de un único viaje sobrenatural. Esa explicación tiene mucho sentido psicológicamente, pero hay algo que no me cuadra. Las fuentes recalcan que esto no fue un evento aislado. Y eso lo complica todo, sí. Hay registros de huellas idénticas en otros lugares y épocas. 15 años antes, en 1840, en Escocia. ¿Las mismas características? Las mismas. Y después de Devon, aparecieron en Polonia, en Bélgica, en Nueva Jersey, hasta en las laderas del Monte Etna en Sicilia.
La descripción es siempre inquietantemente similar. Y no es algo que se haya quedado en el siglo XIX. El misterio ha vuelto a Devon. Así es. En 1950 volvieron a aparecer. Y el caso más sorprendente es de 2009. ¿Tan reciente? Sí, marzo de 2009. Una mujer, Jill Wade, encuentra en la nieve de su jardín unas marcas idénticas a los dibujos de 1855. ¿Y esto se investigó? Se investigó. Un biólogo del Centro de Zoología de Fortean fue a verlas. Y su conclusión fue desconcertante. ¿Qué dijo? Descartó que fueran de un animal conocido. Admitió que no tenía una explicación lógica y que la similitud con el misterio original era asombrosa. El misterio al parecer sigue vivo. Entonces, después de todo este análisis, volvemos casi al punto de partida. Es un evento documentado, que generó pánico masivo, investigado por la ciencia de entonces y la de ahora. Y sigue siendo un enigma. Es una historia donde los hechos, el miedo y el folclore chocan. Es como si alguien o algo hubiera intentado escribir un mensaje, pero la tinta se borró antes de que pudiéramos leerlo. Y nos deja con más preguntas que respuestas. Exacto. Y nos lleva a una reflexión final. En esta era en la que buscamos explicaciones científicas para todo, ¿qué hacemos con los misterios que se niegan a ser resueltos? Buena pregunta. Quizás su valor no está en la respuesta. Quizás está en la propia pregunta. En esa inquietante sospecha de que, a veces, algo camina entre nosotros sin dejar más rastro que el asombro.